¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy vamos a estar conversando con un personaje referente en un área del quehacer humano, fundamental para cualquier país, para cualquier nación. Estamos hablando del ámbito educativo. Hoy vamos a estar conversando con Arturo Ernesto Peraza Celis. Arturo Peraza, sacerdote jesuita, actual rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Tomó posesión el 4 de mayo de este 2023. Y así que está todavía, digamos, en sus inicios, pero que han sido bastante intensos, además por todo lo que a nivel de toma de decisiones y de expectativas, ¿no?, que hay desde el punto de vista de una universidad que como universidad privada es la más importante del país y ya tiene unos cuantos años ubicada entre las 100 mejores universidades del mundo. Eso obviamente también es un gran compromiso y significa un reto que ahora tiene también sobre sus hombros y sobre el equipo que él encabeza, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraza. Así que vamos a darle primero que todo la bienvenida a 60 minutos con José Luis Yepes. Muchísimas gracias, de verdad, un placer poder estar con todo tu público y contigo. Vamos a conversar sobre esas raíces de Arturo Peraza, dónde nace, en qué año y qué recuerda de esa infancia. Bueno, mira, yo nací en el 20 de noviembre del año 65, Caracas, es la ciudad de nacimiento. Mis padres vienen de las dos puntas de este país. Mi madre es tachirense, de la zona de Colón. En las historias de mi familia, por el lado materno, suena todo el mundo de relaciones de la gente que se vino con el gomecismo o el posgomecismo, pero es la época en que los tachirenses de alguna u otra manera estuvieron y se hicieron presentes a lo largo de todo el país. Pero mi abuelo era agricultor en la zona del Táchira, en la zona de Colón, y bueno, después eventualmente se llamaba Hugo Eliseo Celis. Y él emigra con mi abuela para Caracas, bueno, también atraído por todas las posibilidades que daba Caracas. Ellos se lograron instalar. Casi todos sus hijos, 9, estudian y logran desarrollarse profesionalmente. Mi madre es una de las pocas mujeres que inicialmente empiezan estudios y, por cierto, se gradúa en la Universidad Católica Andrés Bello, en esa universidad que todavía está en la esquina de jesuitas, iniciando camino, ¿no? Entonces, bueno, ella se gradúa de economista, ya trabaja en el Estado venezolano, en el área del transporte aéreo durante muchos años. ¿El nombre de ella? María Teresa Celis, de Peraza. Gracias a Dios yo tuve un hogar muy estable. El lado de mi padre es margariteño, o sea que, como acabo de decir, punta a punta. Mi abuelo era, por cierto, juez, pues yo soy abogado, y mi abuelo era juez de comiso en la época también de Juan Vicente Gómez. ¿El nombre de ese abuelo? Y ese abuelo se llamaba igual que yo, Arturo. Okay. Arturo Peraza. Mi papá, Ernesto Peraza, pues se viene a Caracas a trabajar en el mundo de la banca. De ese mundo chiquito venezolano, debo decir que él era jefe de cajeros, y uno de los cajeros se llama Simón Díaz, que está trabajando en el Banco Venezolano de Crédito para pagarse los estudios de música. Y bueno, allá hay una relación de amistad que establece mi papá con Simón Díaz en épocas bastante pretéritas, pero bueno, mi papá trabajó como evaluador durante muchísimos años. Es una familia de clase media, como tú ves, profesionales que trabajan, que tratan de aruñar lo que pueden como personas que trabajan en una Venezuela que era muy distinta a la que hoy conocemos. Y bueno, eso dio oportunidad a que yo pudiera entrar en el Colegio San Ignacio. Mi madre tiene vínculos con la Compañía de Jesús de carácter histórico. Ella estudia en el Colegio de la Consolación y sus curas referentes son sacerdotes jesuitas. Por ejemplo, el nombre de Genaro Aguirre, personaje en la Compañía de Jesús muy importante, un pensador político venezolano importante que, bueno, que tuvo una relación fundamental con lo que fue el movimiento social cristiano Copey en la historia. Bueno, él acompaña ese proceso, hace que nosotros, mi hermano y yo, un solo hermano, por cierto, mi hermano Javier, entremos al Colegio San Ignacio y empecemos pues una andadura de formación en donde la Compañía de Jesús sin duda marca mi proceso. Ese niño, Arturo Peraza, ¿qué le gustaba jugar? ¿Era tímido o más bien extrovertido? ¿Cómo era? Mira, yo era hablador, pero más bien
para los muchachos hoy en día no sonaría esa palabra, pero califica para algunos de nuestras edades. Si hubiera que calificar nerd, quedaría bastante bien, porque me encantaba un libro. O sea, yo era lector nato, me encantaba leer historia. Además, mi papá era fanático de la historia. Y el modo de aproximarme a mi padre era justamente a través de la historia de Venezuela o de la historia universal. Empezábamos por esas conversaciones para después arrancar los permisos que tú querías, ¿no? Además de ello, el seguir el ejemplo en toda mi familia de niveles de profesionalización importantes, especialmente mi mamá, pues hacía que de alguna u otra manera uno tratara de destacar en el ámbito de los estudios. Entonces los estudios siempre me fue muy bien, era un ámbito fuerte. El ámbito deportivo no era un duro. Sí aprendí natación, me gustó el tema de la natación, por allí también algo hice, pero fundamentalmente era el tema de los estudios lo que a mí me gustaba. ¿Cuál es, aunque ya nos dijo que se le hacía muy bien el tema del estudio, pero cuáles fueron esas materias que eran más amigables o que te hacían más fáciles y cuáles que quizás tenías que dedicarle un poco más de tiempo para la comprensión y para sacar buenas notas? Mira, las ciencias sociales en general me iban muy bien y la literatura me iba muy bien. Esas eran mis fuertes siempre. Y además, religión que daban en el colegio y me encantaba. Y por el otro lado, quizás era un poco más difícil entrarle a los ámbitos de la matemática. Tampoco es que tuve como una cosa horrorosamente compleja, pero sí no era un ámbito de mi preferencia. Simplemente a eso le dedicaba y estaba bien y salía bien, pero si era de ámbito de preferencia, era todo el ámbito de las ciencias sociales, era mi ámbito más duro. Y mucho la religión también. La formación que yo recibí en la parroquia San Juan Eudes en el Marqués, que era donde yo vivía, marcó también mucho de mi vida. Mi grupo de referencia no era tanto el colegio, era la parroquia. Había un grupo juvenil allí, entre infantil juvenil, la primera comunión, la adolescencia con el tiempo de la confirmación. Allí montamos un grupito que era entre música, yo tocaba guitarra, sigo tocando. ¿Pero lo aprendió de manera autodidacta o tuvo maestro? Alguna persona me enseñó, pero la verdad es que mucho de eso se hizo de manera autodidacta por el hecho de que un grupo de jóvenes nos ponemos a tocar guitarra, porque nos gustan las canciones de carácter religioso. Y entonces, bueno, te vas metiendo en ese tipo de movimientos en donde hay 4 o 5 que estamos tocando guitarras, cantamos, llevamos las misas y la música de las misas en la parroquia y en las comunidades que uno empezaba a visitar. Pues yo sí creo que hubo algo que a mí me marcó muchísimo, fue el hecho de que a través de la parroquia, aunque el colegio también hacía ese tipo de cosas, te llevaban a varias comunidades fuera de tu propio ámbito, te sacaban de ese cupulita de cristal que era el Marqués y el mismo colegio San Ignacio. Lo que llamarían hoy la zona de confort. Así es. Y entonces, bueno, con el párroco nosotros íbamos para otras comunidades hacia el interior del país o incluso zonas semicampesinas en Caracas, que hoy en día son barrios grandes, pero que en aquel momento histórico apenas si eran de personas que tenían algunas pequeñas comunidades en donde sembraban y tenían pequeñas construcciones, ¿no? Eran zonas que apenas estaban siendo tomadas. Y entonces, bueno, íbamos con él, igualito ayudábamos y colaborábamos con esto de tener misas, acompañar a la gente, ver las situaciones de pobreza. A mí me ayudó muchísimo que en el trabajo de catequesis yo estuve vinculado a una comunidad que también era barrial, que era cercana a la parroquia, íbamos un grupo de jóvenes, y ver la realidad de los chiquitos distinta a la mía te hace generarte pues toda una relación distinta y un montón de preguntas que después van a ser importantes en mi vida. Claro, y que van de alguna manera a marcar, a dejar una impronta allí en materia de lo que es el compromiso social, ¿no? Así es, yo creo que eso es, pero porque el compromiso social, por lo menos en mi experiencia, no entró por el ámbito ideológico, entró por el ámbito experiencial, entró por el cariño directo con la gente, la empatía, el siéntate con el cafecito, el cuento de los muchachos, el cuento de la señora, el recibimiento de la gente, que es tan grato. Entonces eso, pero claro, con eso van los cuentos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Cuál es el problema de salud? El que no consigo que la cosa funcione y todo. Y claro, eso eran en una Venezuela en donde todavía había alguna posibilidad, cuando ahorita uno tiene que enfrentarse a la cosa es mucho más ruda que en el momento que estoy hablando. Pero sí, o sea, era una Venezuela en donde también la gente pasaba momentos muy difíciles, en donde no se encontraba la medicina y tú estabas sentado con la señora que tenía un problema de salud, de diabetes, de cáncer, un problema y te iba contando su historia. Y tú ibas escuchando sin posibilidades quizás de resolver nada, salvo la empatía, el momento y la cercanía y las preguntas que te llevas a tu casa. Claro. Y
encontrarte pues con un país. ¿Cuál era esa parroquia cristiana o iglesia que más frecuentabas de niño? Mira, es como te decía, la parroquia San Juan Eudes en el Marqués. Esta era de los eudistas. Es un contraste porque si bien yo a los eudistas los quiero mucho, tengo muy buena relación. Es una congregación que me es muy cercana por las razones de todo mi proceso de formación. Yo no entré eudista, aunque en algún momento me planteé también la pregunta. A mí me marcó en definitiva un poco más el modelo jesuítico que estaba vinculado al colegio en donde yo estudiaba, el Colegio San Ignacio, ¿no? Pero bueno, esa era la comunidad en la que yo hacía vida. Prácticamente los fines de semana yo hacía vida en la parroquia y los días de semana yo hacía vida en el colegio. En mi casa, una de las cosas que más nos ayudaba es que nuestros padres promocionaban mucho el que uno se relacionara, en que uno interactuara con este universo de posibilidades, ¿no? Y no encerrarnos tanto en la casa y tenernos metidos dentro de casa. Entonces yo creo que eso nos ayudó a mi hermano y a mí por abrirnos mundos, a conocer realidades, a dejar que nosotros pudiéramos interactuar. Después también yo tuve una gigantesca oportunidad de poder viajar de adolescente a Europa y a otros lugares. El trabajo que tenía mamá como directora de transporte aéreo permitía que, bueno, ella tenía el derecho de ella y su acompañante de viajar y entonces pagaba mitad de pasaje porque éramos niños. Y bueno, 4 metidos en un hotel, en un hotel, en el mismo cuarto, o sea, se ahorraba lo que se podía. Pero nos permitió pero conocer. Pero permitía mucha unión familiar, ¿no? Claro, ese era el punto. Bueno, yo recuerdo que mamá tenía que trabajar, que a mamá yo la veía en las tardes, noches, porque era digamos, era su función, su trabajo, su cargo. Solo los fines de semana y eran convenios que se iban haciendo con los distintos estados en un momento en que Viasa, que era como se llamaba, no con Viasa, sino Viasa, tenía una fuerza importante y el Estado venezolano promocionaba un conjunto de relaciones de esa línea aérea con prácticamente todos los estados. Entonces, bueno, iba un equipo de gente que podía discutir las relaciones aéreas que se podían tener con estas oportunidades y cuando era tiempo de vacaciones, pues también nos jalaban a nosotros para que pudiéramos ir en esos viajes en esas condiciones, ¿verdad? Eran como muy sencillitas, pero dabas oportunidad de poder conocer mundo también y de poderte abrir la posibilidad de mirar otras cosas a tu alrededor. Bien. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraza, así que no se aparten de nuestra sintonía. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas luego están también en nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy estamos conversando, como les decía, con un personaje referente. Iniciamos la conversación, vamos para el segundo segmento con el padre jesuita Arturo Peraza, rector de la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello. Conversamos en el anterior segmento sobre la infancia, sobre el nacimiento, sobre esa etapa colegial de primaria. ¿Qué ocurre después en la vida de Arturo Peraza? Bueno, mira, yo seguía en el Colegio San Ignacio, voy contando toda esta historia que te decía también de adolescencia entre grupos y esas vinculaciones que uno iba armando de conocimiento de las comunidades. Cuando llegué yo a tercer año, uno de mis primeros planteamientos tiene que ver con una cosa que lamentablemente hoy no existe, que fue la oportunidad de elegir entre ciencias y humanidades dentro del colegio. Y cito ese momento porque quizás es el primer momento en que yo empiezo a tomar real conciencia de dos cosas. Lo primero, este tema de la pregunta de, bueno, ¿en qué área tú eres fuerte? Y venía con la pregunta tuya de qué materias me gustaban o no. Y el poder decir, mira, yo me siento mucho más humanista que científico, y no porque me iba mal en física, química, matemática, las había pasado, no había habido problema particular con esas materias, pero yo me veía como humanista. Y por el otro lado también empieza a aparecer dos vocaciones muy importantes. La primera, la de abogado. Yo empiezo a pensar en el mundo del derecho. Y empiezo a pensar también en que ese había tema... tradición familiar, ¿no? Además. Sí, había una tradición familiar sobre ese tema, tanto una tía como mi abuelo, a quien no conocí físicamente. Mi abuelo nunca era referencia, pero yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Lamentablemente falleció antes de que yo naciera, ¿no? En todo caso, además de ese dato, el segundo dato es quizás esa pregunta del tema por la posibilidad de ser religioso, de ser cura. Eso como que venía y uno tenía como miedo y no de llegar por allí, ¿no? Pero estaba ahí, eso no
no lo discuto. Volvía, iba y venía. Bueno, el hecho es que yo decido entrar a humanidades. No, y mis padres no les gustó mucho la decisión porque ellos sentían que eso cerraba puertas. Ciencias podía abrir cualquier carrera, humanidades te restringía solamente algunas áreas. Yo me daré por los dientes toda la vida de haber estudiado bachillerato en humanidades, de la felicidad, de lo que aprendí, de lo que me abrió mundo, esa experiencia. Yo como lamento que hoy en día eso no sea una posibilidad para los muchachos, porque las oportunidades de estudiar filosofía, estudiar psicología, incluso estudiar idiomas como latín, que te estructuraba la mente, el francés. Yo creo que eso te abría mundo. Yo creo que eso te abría mundo y te daba posibilidades. Si eso estaba bien planteado, eso era un mundo que te abría posibilidades. Y te abría la posibilidad especialmente de un deseo por la literatura, que era mucho más que un librito que te contaba a medias una novela, ¿no? Allá había que leerse las novelas, allá había que analizar el mundo de la novelística, y eso generaba abrirte mundos a 100 años de soledad, pero abrirte mundos al mundo griego, la Odisea o la Ilíada. Yo no decía, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Los maestros lograban que de alguna u otra manera uno empezara a empalmar con preguntas y con realidades que te van abriendo la perspectiva. Y entrarte también a las letras venezolanas, porque también nos hacían Casas Muertas, Oficina Número 1, todo el ciclo de Gallego. Así es. Y mira que yo he usado muchísimas de esas imágenes para poder explicar el proceso histórico venezolano. Ha sido muy importante para mí, toda esa novelística, para poder diseñar la pregunta de qué es una narrativa política y hacia dónde tendríamos que jalar una nueva narrativa política en el país, en el mejor sentido de para dónde vamos como venezolanos. Incluso esa aproximación con el realismo mágico también, ¿cómo ayudó, verdad? No, bueno, y sin duda, porque además lo estás viendo todos los días sobradamente en el país, ¿no? Pero bien, eso a mí me abrió perspectivas, ¿no? Bueno, terminó aquel bachillerato y yo decido efectivamente entrar a la escuela de Derecho. Esa entrada a la escuela de Derecho tiene varios impactos en mi vida. ¿A cuál de las escuelas y por qué? Entré a la Universidad Católica Andrés Bello, cuando yo entro a la universidad, muy rápidamente, el entonces decano de la Facultad de Derecho, padre Luis María Olazo, que va a ser recordado por ser un gran defensor de derechos humanos, nos propone que por qué no vamos para las cárceles. Hay un grupo de chicas de quinto año, de cuarto año que están yendo a las cárceles, nos buscan en primer año, nos hacen la propuesta. Bueno, en primer año tú no sabías de derecho ni la coma, ni entendías. Pero era una oportunidad de irte metiendo en el mundo de las prisiones. Yo me meto y recuerdo perfectamente que lo que propusimos es, vamos a hacer un taller de poesía con los presos, con la idea que nosotros le íbamos a enseñar. La verdad es que ellos nos enseñaron a nosotros. Y me enseñaron algo muy importante. Yo recuerdo perfectamente como un preso, contando en poema lo que significaba su vida y particularmente una noche en la cárcel, con la violencia que eso significaba. Estamos hablando de 1985. Y contarme y después quitarse la camisa y mostrarnos a todos los planazos que tenía. Él hablaba del tum, 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 vienen por mí, era una imagen repetitiva de los planazos hasta que llegaban y se los daban. Y decir, este no es el país que yo quiero, y empezar a hacerme preguntas y empezar a ver la espalda de aquel muchacho todas las noches. Además, un joven que podía tener 3, 5 años más que yo, pero no mucho más que yo. Y preguntarme, bueno, ¿por qué su vida y la mía y que la diferencia y la distancia genera y renace en mí la pregunta por hacia dónde quiero ir? Y yo descubro que quiero ir más allá del derecho. Quiero ir a otra cosa más sin negar esa vocación jurídica. Y eso me lleva a tocar las puertas de la Compañía de Jesús en la búsqueda de ese elemento que había quedado soslayado. Pero había tenido novia incluso, y bueno, con una novia no iba a estarme haciendo esas preguntas. Pero en el momento en que estaba en derecho, de alguna otra manera esa pregunta renace con fuerza y renace de tal manera que no me deja. Y empiezo a buscar, ¿será este por acá mi camino? Y esa búsqueda, por cierto, me trae a la ciudad de Barquisimeto. Yo hago unos ejercicios espirituales aquí en Barquisimeto, que era donde estaba el noviciado. Y yo empiezo a ver que esta búsqueda de una vida como religioso jesuita era una oportunidad por el modo como la Compañía de Jesús planteaba el camino de fe, porque es un camino comprometido con la gente. Es una fe que se concreta en insertarse en las realidades y transformar las realidades desde la experiencia de fe. Y yo sentí un eco gigantesco entre mi vivencia y esa propuesta que estaba allí delante.
Y bueno, yo me metí al noviciado con muchas preguntas. Yo, bueno, en el momento que entré al noviciado no tenía nada claro ni si eso era exactamente lo que yo quería, pero yo sí quería buscar. Y ahí le agradezco a mis padres de nuevo, dan un voto de confianza, con mucho miedo también, de bueno, ¿cómo es posible? ¿Vas a dejar una carrera? ¿Vas a dejar un futuro? Si esto es, si esto no es, ¿a quién se le ocurre? Pero me dejan hacer el camino. Y yo aquí en Barquisimeto empiezo a encontrar una ruta que efectivamente va a marcar lo que yo siento que soy como persona. Ese tiempo como joven jesuita empiezan a hacer una experiencia muy honda de encuentro con la persona de Jesús que me comprometía con la vida de la gente desde esa versión, vuelvo a insistir, empática, pero que también iba requiriendo entender las causas estructurales de esa pobreza, el por qué eso estaba apareciendo, cómo preguntarnos por dónde van las salidas que quizás son complejas, pero que requerían estudio y que requerían ponerle cabeza para dar lo mejor de uno mismo en función de esa realidad, de la transformación de esa realidad. De Barquisimeto tengo muy buenos amigos y amigas, gente que marcó mi vida definitivamente y que están ubicadas en comunidades populares, que me enseñaron el rostro de Dios. Porque yo siento el rostro de Dios, sí lo aprendes en la oración, pero lo miras en la cara de la gente. ¿Recuerdas algunos sitios específicos de Barquisimeto en donde estuviste, digamos, en ese accionar de esos años? José Félix Rivas, Las Lomas. Bueno, Brisa del Aeropuerto era donde estaba el noviciado. Bueno, yo estuve, Loma de León estuve, efectivamente. Esas eran comunidades que yo visité durante ese tiempo. Y también en el Cotolengo fue una experiencia muy, muy importante para mí durante ese tiempo en Barquisimeto. Bien, entonces ya comenzaba a despejarse ese camino que deseaba transitar Arturo Peraza y bueno, ya decide formalmente ingresar. ¿Qué ocurre después? Bueno, mira, hago esos 2 años de noviciado aquí en Barquisimeto. Esos 2 años a mí me confirman que efectivamente yo sentía que por aquí, por esta línea de la Compañía de Jesús, iba mi camino vital. Eso hace que tú hagas votos iniciales y empiece un proceso de formación y de estudios. ¿Qué significa ese proceso de formación y de estudios en la Compañía de Jesús? Bueno, giro a Caracas, nuevamente a la Universidad Católica Andrés Bello, pero para estudiar filosofía. ¿Y por qué filosofía? Porque quizás necesitas de nuevo ese tema de amplía los horizontes y hazte preguntas. Preguntas que se hizo gente en otro momento, pero que quizás tienen mucha validez en este tiempo también y que de alguna u otra manera empiezan a enseñarte a tener posición crítica en la vida. Esto yo creo que es muy propio de los jesuitas, en definitiva. Somos gente muy crítica, porque durante 3 años y a lo largo de toda la vida después, porque es lo que se espera, estás en la posición de preguntarte, no de llegar y una afirmación y ¡ay, qué bonito! Y vamos para allá. No, ya va. Pregúntese, ¿y esto para dónde va? ¿Y esto qué es? ¿Y cuál es el argumento? ¿Y qué es lo que tiene de fondo? Y esa inquisición que la filosofía te va dando desde las distintas perspectivas que las vas estudiando, te lleva a ser una persona que discierne la realidad. Y empiezas a preguntarte, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere exactamente aquí? ¿Cómo es que lo quiere? Y te das cuenta que las soluciones fáciles o sencillas o los cantos de sirena, pues probablemente van a estrellar el barco al final del día. Por lo tanto, ese fue un inicial camino. Estuve 1 año en Puerto Ordaz trabajando como maestro o profesor allá en el colegio para retornar a estudiar Derecho, que es la segunda vocación que parecía que había quedado congelada, pero que la compañía entiende que es importante. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación que tenemos con el padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. No se aparten de nuestra sintonía. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con el padre Arturo Peraza, rector de la UCAP. Bueno, nos comentaba entonces que ya retomó los estudios de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, ya tenía algo también de formación en la parte de filosofía. Bueno, viene la época de la graduación allí en la UCAP. ¿Qué recuerda de ese momento? Y también me gustaría saber si desde el ámbito familiar, cómo iba ese sentimiento, ese apoyo en cuanto al joven que
estaba siendo ya polifacético. Sí, bueno, primero, gracias a Dios, con mis padres, yo conté durante todo este tiempo muchísimo, siempre hubo mucha cercanía y muchísimo apoyo. También yo sentí muchísimo apoyo de parte de mis compañeros jesuitas en todo este proceso. Yo, es que recordar de la graduación, lo que te puedo decir es que, de nuevo, yo era muy estudioso, a mí eso me dio la suerte de poderme graduar con honores en la universidad, pero de nuevo, aquí hay un matiz, ¿no? El tema es cómo la calidad de tu formación está en favor de la gente que lo necesita. El problema no es cómo te das bomba tú. Eso no tiene ninguna importancia. En realidad, eso es un papel más que puede ocurrir o no puede ocurrir en la vida. El problema es, la gente más pobre merece lo mejor. Y esta lógica es la que va entrando dentro de mí como modo de relacionarme con la realidad y con el contexto país, que entonces sí me va a tocar tener que enfrentar ya como profesional. Y como jesuita, todavía me van a quedar 4 años de formación en teología, porque la formación jesuítica es larga. Te das cuenta, los 2 de noviciado, los 3 años de filosofía, los 4 de derecho, más 4 años en teología, para poder trabajar el tema de la palabra de Dios en la vida de la gente. Y yo creo que eso es muy, muy importante y requiere fineza para poder entrar ahí. Y es un gran compromiso porque acompañas vidas espirituales de personas. Y eso hay que saberlo hacer. Entonces, bueno, a nosotros nos brindaron ese conjunto de herramientas, pero ya yo estudiando teología empiezo a dar clases de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello, porque quizás era uno de los pocos en el contexto país de los que estamos hablando que sabía derechos humanos, que conocía, que se había metido ante el sistema interamericano, y entonces, bueno, eso me daba quizás un plus como profesional del derecho que no tenían mis otros compañeros. Entonces, bueno, eso me permitió entrar como profesor en esa área. Salió terminada ya la teología, empiezo también a dar clases de teoría general del derecho, una materia que era propia del padre Luis María Olazo, quien recientemente había fallecido. Fallece un año antes que yo termine la teología, una cosa así. Y bueno, yo prácticamente soy el que se encarga de tomar la materia que él estaba dando en la Facultad de Derecho. Junto con eso empieza mi andadura en la revista SIC. Ya yo había trabajado muy de cerca con el padre Arturo Sosa. Arturo Sosa marca muchísimo mi vida. El padre Arturo Sosa es actual general de la compañía, una persona que en el tema político venezolano tuvo un peso fundamental porque es un gran intelectual, un pensador importante. Y claro, esa línea de pensamiento de Arturo Sosa sin duda marca tanto mi proceso de estudio como profesional del derecho, como posteriormente mis primeros años de ejercicio. Él es el provincial en ese momento. Pero bueno, intercambiamos en el Centro Gumilla. Bueno, el horizonte se abrió, yo creo que de la manera más inesperada. Yo no tengo ningún interés ahorita de entrar al análisis político concreto de esa historia, pero sí siento que en el Centro Gumilla me llevó a acompañar la reflexión política, social, económica del país que estaba saliendo de los años 90 y entraba a la primera década del siglo XXI. Pronto me hicieron director de la revista SIC del Centro Gumilla y eso significó un nuevo reto en mi vida, tener que llevar adelante una de las revistas más prestigiosas e históricas del país, muy dedicada justamente a este problema de tratar de comprender el contexto país y poderle dar respuestas a ese contexto país, invitar a autores desde las distintas tendencias del pensamiento de izquierda, de centro, de derecha, si es que pudiéramos utilizar esas palabras, para que pudieran aparecer en la revista y pudiéramos tratar de armar un plus que en ese momento parecía complicado, porque bueno, había una línea central, pero no significaba que podía haber un pensamiento único, y menos entre los jesuitas, que no vamos a permitir semejante idea. Entonces, bueno, era presentar esa complejidad de país que ya parecía dividido, que ya parecía problematizado, y preguntarnos por dónde podían ir los caminos de entendimiento. Simultáneamente, yo empiezo a trabajar en una comunidad que va a marcar mucho mi vida, que es San Blas de Petare. Es un barrio. Es un barrio que queda ni siquiera mirando a Caracas, sino que tienes que subir todo el cerro de Petare, bajarlo, y bajando es que te consigues esa comunidad de San Blas. Me marcó emocionalmente, me marcó con amigos, me marcó con gente que ha sido muy importante en mi vida, como fue en otras ocasiones. Tuve 12 años como cura en esa comunidad. Vendrían otras responsabilidades, el provincial, por ejemplo, cómo se dio y qué estabas haciendo en ese momento cuando recibiste tamaña responsabilidad. Así es, mira, yo era el director de SIC, como acabo de decir, en ese momento.
Y yo creo que era lo que menos me esperaba. Tenía 44 años, no estaba esperando, sabía, digo, te dicen en algún momento, mira, estás en la terna. Pero yo decía, estar en la terna, en la suma de la terna, pensarán en otro. Y bueno, efectivamente, el general de la época, el padre Adolfo Nicolás, decide que soy yo el provincial de la Compañía de Jesús. Bueno, eso claro puso sobre mi persona otros retos, porque fue empezarnos a preguntar qué tenemos que hacer los jesuitas, porque el ser el responsable de todas las obras de la Compañía de Jesús te lleva a preguntarte cuál es el rol que la Compañía de Jesús tiene que jugar en el contexto venezolano y en medio del concierto latinoamericano, porque tienes muchísimas reuniones con todos los demás jesuitas y tú te das cuenta que procesos análogos, algunos distintos, pero otros análogos se están viviendo en América Latina. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer los jesuitas en este contexto? Ese cargo de provincial de la Compañía de Jesús hace que tú tengas que ver con el conjunto de las obras de la compañía. ¿De qué estamos hablando? Claro que estamos hablando de la Universidad Católica Andrés Bello, de la cual yo era profesor en ese momento, y el Centro Gumilla con la revista SIC, de la cual yo era miembro, pero entonces empieza a ser Fe y Alegría. Y Fe y Alegría es 750,000 niños con no sé cuántos montones de maestros, escuelas, 5 universidades, entre otras el Yujo de aquí, que ya estaba fundado. Sistema de radio. Los sistemas de radio, la educación a distancia, entonces, y los Yujos, claro, que estaban recién fundados. Este de aquí era casi nuevecito. Y bueno, entonces era tratarnos de hacer la pregunta, ok, ¿cómo vamos a impulsar toda esta ruta? Junto con eso, tendrías que preguntarte las parroquias que tenemos en distintas comunidades del país. El trabajo indígena, que es otro mundo. ¿Cómo vamos a tratar de impulsar ese trabajo que tenemos con las comunidades indígenas? La pregunta por los refugiados, que no eran los venezolanos, sino los colombianos. Aquí esta marea de historia es muy llamativa, pero venían cantidades de colombianos huyendo de la situación de conflicto de Colombia y entraban por las zonas en donde nosotros teníamos especial presencia. Guajualito, El Nula, Ciudad Sucre, estamos hablando de la zona de frontera. Y además tener una universidad en una zona de frontera como era la Universidad, la Universidad Católica del Táchira, hacía que tú preguntaras, sinergia entre el mundo universitario, comunidades populares, tema del refugiado y proyectos que tenemos que adelantar en términos humanitarios. Bueno, eso era todo un paquete en esa zona. También aquí teníamos la parroquia La Caruceña, teníamos el noviciado, tenías la formación en definitiva de los jesuitas. Eso también era una pregunta, ¿cómo vamos a adelantar el proceso en la zona de Barquisimeto y en la zona central del país? El oriente del país, en donde teníamos presencia en parroquias en Cumaná, Maturín y la presencia en Guayana, que era muy importante. Fueron 7 años, ¿no? Provincial. Fueron casi 7 años, 11 meses, 6 años, 11 meses. Yo termino con la congregación general que elige al padre Arturo Sosa como general de la Compañía de Jesús. Bien. Hacemos una pausa y regresaremos para la parte final de esta conversación con Arturo Peraza en 60 minutos con José Luis Yepes. Estamos llegando a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el rector de la UCAP, el padre Arturo Peraza. Padre, bueno, hablábamos del compromiso con la revista SIC, toda una institución desde el punto de vista editorial y de compromiso social y también de comunicación en nuestra región y más allá de nuestra región, una referencia además del trabajo que se hizo por casi 7 años como provincial. Luego, ¿cómo se da esa designación, ese vicerrectorado de la UCAP en Guayana? Bueno, fíjate que termino mi función como provincial. Eso es una cosa que a veces la gente no entiende. Tú puedes ser el jefe máximo de la compañía y al día siguiente te dedican a ser el portero del colegio. Es decir, en la Compañía de Jesús el tema es la misión, no el cargo que tú ocupas. Esto es lo primero. Es natural para nosotros rodar de posiciones e intercambio de posiciones. Con el padre virtuoso, con quien me unió una gigantesca amistad a lo largo de muchísimos años de vida, por esto de que trabajamos juntos en el Gumilla, trabajamos juntos después con mi condición de provincial, era parte de mi equipo de gestión, y yo después me convertí en parte de su equipo de gestión. O sea, este juego de intercambio libre, porque lo que nos ocupa es la misión, en una visión colectiva. Cuando yo termino casi el último año, tenemos eso que llamamos una congregación general. Esa congregación general reúne a los jesuitas del mundo para preguntarnos, bueno, el padre general Adolfo Nicolás pide la renuncia, está en 80 años, se siente ya fuera de salud para el cargo,
y aparece el nombre del padre Arturo Sosa como una posibilidad de general. Para mí esa experiencia es marcante porque es el primer venezolano que ocupa un cargo de un nivel de importancia central en la iglesia, en toda la iglesia universal. Estamos delante también de un papa latinoamericano en ese momento. El recién secretario de Estado nombrado es quien ha venido de la Nunciatura de Venezuela. O sea, el tema venezolano de alguna u otra manera tiene unas resonancias muy importantes. A mí me toca poder ver, vivir y ser testigo de ese proceso y del espíritu que eso significaba, que me decía una cosa, los venezolanos sí tenemos potencialidad a pesar de las dificultades que estemos enfrentando. Creo que eso va a ser muy importante para enfrentar el periodo de Guayana. ¿Por qué? Bueno, termina ese periodo, yo me voy unos meses de descanso a Estados Unidos, trabajo en una parroquia en Los Ángeles, un poco para reforzar mi inglés y descansar un rato, y ya me nombran vicerrector de la universidad. En Los Ángeles estuvo cerca de Hollywood, creo. En la parroquia de Hollywood propiamente dicha. Y es muy llamativo porque los americanos, como va presentando ahorita algunas realidades de videos, una cosa es el mundo que ellos te quieren presentar y otra cosa es la realidad de contexto. La situación de pobreza en el mismo boulevard de Hollywood es realmente dramática. La parte de la inseguridad muy marcada, ¿no? Sí, así es, pero nosotros atendíamos a los homeless en la parroquia, entonces mucha de esa gente que estaba en el boulevard iba para allá, tenía un desayuno, no sé qué, entonces uno participaba de este mundo y empezabas a descubrir eso de lo que uno llamaría oropel. Mira, una cosa es lo que te muestran y otra cosa es la realidad tal cual está pintada, porque además tenías en la cara a los que supuestamente es el boulevard, Fashion Boulevard de Estados Unidos, y nada que ver de fashion ni, no sé si de boulevard, pero ciertamente de glamour poco. Y por eso entendí la alfombra roja, yo echaba broma con eso, me decía, claro, tienen que tapar todo esto. El tema es que, bueno, nada, vuelves a Guayana. Y Guayana para mí significa un reto de horizontes. Yo vengo, claro, de ser provincial, comprendo la situación de Guayana porque era parte de mi función, pero ahora era insertarse en una dinámica que exigía preguntarnos, ¿qué significa una universidad en zona amazónica? Estamos hablando de julio de 2017. Así es. Además, yo llego el día de aquellas elecciones que hicieron, aquel referéndum que hicieron los ciudadanos. Bueno, yo llegué ese día a la universidad, recuerdo, porque un centro de votación era la UCAP Guayana también. Y fue una interesante experiencia ver ciudadanos que se estaban moviendo, yo me voté y demás. Y bueno, el punto es que el tema sí se nos hacía la pregunta de ¿qué significa tener una universidad en contexto amazónico? ¿Por qué lo digo? Porque quizá el proyecto universitario se había enfocado muchísimo en el proyecto de la Guayana que se estaba desarrollando en función de las empresas básicas con una mirada hacia Estados Unidos, ese modelo casi de ciudad además que fue diseñada en una universidad americana. Y la pregunta es, ¿y el sur no nos importa o qué es lo que pasa? Lo vamos a desconectar. Entonces, quizás la universidad yo le pedí, mire, volvamos la vista río arriba en vez de río abajo. Río abajo es la desembocadura, Orinoco, Atlántico, para adelante. Y eso es importante y ya la tenemos lograda. Ahora, ¿por qué no empezamos a mirar río arriba? Y empezamos a preguntarnos qué es lo que está pasando en las comunidades allá abajo. Y nos empezamos a conseguir con el tema arco minero del Orinoco. Nos empezamos a conseguir con el contexto de violencia que está generando la situación de presencia de grupos armados y los contextos de relación de poder que eso genera muy particulares. Empezamos a conseguirnos con un Estado que tiene una presencia casi deshecha en la zona y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es nuestro rol en este contexto? Además, con una fortísima presencia de fe y alegría que es nuestra aliada en la zona. Escuelas en Las Claritas, escuelas en El Dorado, escuelas en Santa Elena de Guairén. Entonces, sí, bueno, ¿cómo hacemos una sinergia importante entre la universidad, las escuelas de fe y alegría, las presencias en estas comunidades para pensarnos el horizonte de Guayana? Y decirnos, bueno, ¿qué significa la región de Guayana? Y no un enclave de Guayana que es Puerto Ordaz. Creo que eso configuró una nueva visión de universidad que nos planteamos como equipo, porque eso no solamente fui yo creo que eso fui acompañado por José y por todo el equipo rectoral, en esa visión de reformar un poco nuestra línea universitaria, meterla dentro del ámbito de investigación, abrir nuevamente el tema de derechos humanos en la zona, preguntarnos por el tema de los pueblos originarios y qué cosas podríamos hacer en común, qué significaba abrir la universidad a un diálogo con los pueblos originarios, sus derechos y sus búsquedas.
y a la vez cómo esto podía dialogar con todo el contexto global, porque el tema medioambiental es uno de los temas más importantes para la ODS. Estamos en un proceso de cambio climático. Bueno, ¿y cuál es la respuesta que los venezolanos vamos a dar a esto? Esto nos sacaba de la diatriba política de oposición y no sé qué, y no sé cuánto. Decir, pero mira, ya va, tenemos otros temas también. Así es, incluso que nos ponen en un momento global fundamental. Y creo que la universidad tiene que empezar a dar respuestas a esto a la vez. ¿Cómo le ofrecíamos a los chicos de Guayana una verdadera oportunidad de universidad con capacidades tecnológicas que efectivamente no los dejara siendo una universidad provinciana, sino una universidad de frontera, como les decía yo a ellos, que se plantea temas fronterizos, que se plantea temas que requieren justamente aportar al conocimiento global y cómo ellos desde su localidad podían efectivamente conectarse con el siglo XXI? Allí usted tenía, digamos, además de la responsabilidad de ser vicerrector de la UCAD en Guayana, también el cargo de rector del colegio Loyola, de Loyola Gumilla en Puerto Ordaz. Sí, eso fue al final de mi periodo porque el rector de entonces lo envían a Roma a ser secretario en el área latinoamericana y entonces, bueno, me piden a mí que me encargue del desarrollo del colegio. Eso tuvo que enfrentar también la situación de pandemia, que fue un momento muy particular y muy difícil, creo que lo fue para todos. La pregunta era doble. Primero, la universidad tuvo que enfrentar el tema de pandemia. A Dios gracias, la Católica tenía un músculo que le permitía enfrentar la pandemia en términos de que teníamos una plataforma y esa plataforma la desarrollamos para dar clases online, para acompañar a los chicos, para tener materiales y pudimos generar un músculo que permitiera que las clases tuvieran sentido y pudieran continuar con cierto nivel de seriedad y bastante nivel de seriedad, diría yo. Pero por el otro lado, los colegios no tenían ese músculo. Entonces fue tratar de crearle un músculo al colegio que le permitiera insertarse también en esta dinámica del siglo XXI. Porque al final, si algo aprendimos dentro de todo lo terrible que fue la pandemia, es lo que nos forzó a todos a meternos en la dinámica digital y a tener que decir, mira, tenemos que abrirnos sobre este mundo porque no sirve seguir en el mundo del siglo XX en donde estás dando clases, puedes ser un profesor brillante, repites un muy buen libro y eres una persona conocida, pero no le estás abriendo el mundo al muchacho a lo que él necesita abrirse. Y el que él sepa usar ese celular para TikTok y para todas las cosas que él ve, no lo hace hábil para que con ese mismo aparato él pueda producir su vida y él pueda efectivamente generar ganancias que le permitan enfrentar el futuro. Nos está quedando apenas un par de minutos, pero por supuesto no podemos dejar pasar el tema del reto que significa estar al frente de una de las universidades más importantes del mundo. Siempre ha estado ubicada allí entre los primeros 100 puestos, según algunas de estas instituciones que miden el ranking de las universidades. Incluso en este momento que estamos grabando, la Universidad Católica está por encima de la Universidad Central de Venezuela, que por muchos años estuvo de primera acá en nuestro país. Eso implica un gran reto, pero además también su designación fue en forma unánime. Otra cosa a destacar, ¿qué significa tener las responsabilidades que alguna vez tuvieron eximias figuras como los padres jesuitas Carlos Guillermo Plaza del 53 al 55, Pedro Pablo Barnola del 55 al 59, Carlos Reina del 59 al 69, Pío Bello del 68 al 72, Guido Arnal del 72 al 90, Luis Ugalde, toda una referencia desde el 90 al 2010, y su muy cercano Francisco José Virtuoso del 2010 al 2022. ¿Qué significa para usted en lo personal, en lo profesional, desde el punto de vista incluso espiritual, recibir tamaña responsabilidad? Como te acabas de decir, recibo una herencia que está puesta en esos números que tú estás contando. Eso no, bueno, yo era parte del equipo, evidentemente, de José, como vicerrector, y trabajamos en equipo y eso es algo que hacemos. Yo ayer tuve la oportunidad de hablar sobre la universidad, su horizonte y cómo lo vemos. No es una creación personal, eso es una creación colectiva y yo me siento muy honrado de ser parte de un equipo que está pensando en conjunto y que es un equipo de primera línea. Mis equipos de vicerrectores, Gustavo García, el profesor Juárez, la profesora Magali Vázquez, muy reconocida a nivel de derecho, profesor Néstor Luis Luengo y ahora Pernía, que está allá en Guayana, yo creo que es un equipo de lujo y eso es una cosa que agradezco. Y recibí una universidad de lujo también.
Efectivamente. Por tanto, el tema es no solamente cómo mantienes lo que tienes, sino cómo empiezas a perspectivar la historia del futuro de la formación. Entonces, ¿en qué cosa estamos en este momento en la universidad? Bueno, yo creo que es un momento en donde la flexibilidad y la diversificación es muy importante, la creación de oportunidades para los muchachos, responder a esta situación en donde los muchachos quizás te dicen, mira, yo no estoy dispuesto a estudiar 4 años. Entonces, pero eso no significa que no estás dispuesto a estudiar. Entonces, ¿qué otra oportunidad te puedo ofrecer de formación, habilitación, capacitación con flexibilidad que te permita empezar algo, quizás insertarte en el mundo laboral y seguir también tu proceso de formación porque te gustó esto, te gustó aquello y yo tengo capacidad de ofrecerte ese nivel de flexibilidad? En algunos casos van a ser titulaciones, en otros casos van a ser certificaciones de la misma universidad y de otros lugares, porque además estamos compitiendo a nivel global. Tú tienes todas las plataformas que tú quieras en donde los chicos pueden estudiar lo que mejor les parezca, en algunos casos gratis, en algunos casos pasan la certificación. Nosotros estamos compitiendo en esa dimensión para ofrecer lo mejor calidad. Porque el tema justamente está en que yo creo que los jóvenes van a buscar la mejor oportunidad de formación en el menor tiempo posible. Y eso nos va a llevar a un nuevo modelo universitario que responda a estas dimensiones, en donde no perdamos la calidad, no perdamos la profundidad, pero al mismo tiempo respondamos a estas nuevas exigencias que se nos están haciendo. Se nos agotó el tiempo, pero ya en la parte final nos gusta hacer un juego de palabras. Yo le menciono una palabra y usted me dice la primera palabra que le viene a la mente. Cuando le digo compañía de Jesús. Amigos. Familia. Amor. Universidad Católica Andrés Bello. Reto. Venezuela. Horizonte. Padre, ahora mirando allí al lente de la cámara, nos gustaría que nos dijera cómo le gustaría ser recordado a Arturo Peraza. Me gustaría ser recordado como alguien que intentó volver a rearmar a Venezuela, volver a hacer que nos podamos encontrar y crear juntos un horizonte. Bien, muchísimas gracias, padre, por habernos atendido acá. Estamos en las instalaciones del Centro Gumilla Barquisimeto, las mismas aulas, las mismas áreas que han visto su crecimiento casi que desde los inicios hasta esta alta responsabilidad que hoy tiene. Mucho éxito en esa responsabilidad porque buena parte del éxito que usted y su equipo tengan al frente de la misma va a marcar también los destinos de lo que es la educación superior y de las oportunidades de estudio para los venezolanos. Mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes también por esta oportunidad. Y en la cámara y la producción de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes. No se lo pierdan.